Buenas tardes, querida familia GDE. Es un gusto saludarte nuevamente en este tiempo de Iglesia en Casa. Deseamos y esperamos que te encuentres bien. Te damos la bienvenida a este tiempo que hemos preparado para ti y para tu familia. Un tiempo de meditación en la palabra de Dios, de alabanza y de adoración. El Salmo 118, en el versículo 24, dice: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Quédate hasta el final de esta transmisión y no te pierdas todo el contenido de bendición que tenemos para ti. Ahora, súmate e intégrate con nosotros a este canto de alabanza. Tu luz trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá, como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, tu luz. Siempre brillará, por siempre brillará tu amor, tu amor. Fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy. Con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy. Con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Oh, 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 oh. Tu luz trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá, como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, tu luz. Siempre brillará, por siempre brillará tu amor, tu amor. Fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy. Con tu gloria, Dios, resplandece hoy. Con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Resplandece hoy con tu perdón, con tu amor. La oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Sí que nos hemos gozado. Ahora, escuchemos con atención la reflexión de la palabra. ¿Qué tal?
Les saludo con gusto nuevamente en esta nueva ocasión de Iglesia en Casa. Un tiempo de reflexión, un tiempo de agradecimiento delante de nuestro Dios y Padre en cumplimiento al cuarto mandamiento, ¿verdad? Hay tiempo que es de Dios y es de beneficio espiritual para reflexionar, para recordar las grandes verdades espirituales. Sea pues realmente así, un tiempo de bendición para nuestras vidas. Estamos en este país, ¿verdad? Enclavados en esta cultura, conocedores de las costumbres, de las tradiciones. Dijo alguien, las tradiciones son la fe muerta de hombres vivos, ¿verdad? ¿Dónde se deposita la fe, la confianza? A tono de este día, un día señalado, un día marcado, calificado como Día de Muertos. El culto a la muerte es prehispánico en nuestro continente. Pero convienen preguntas: ¿por qué a la muerte? ¿Por qué no a la vida? ¿Por qué el hombre se enfocó a la muerte? Romanos 1, 18 al 32, un pasaje conocido, excelente, nos habla cómo los hombres una vez conocieron a Dios, recibieron de Dios, pero, como dice ese pasaje, no le dieron gracias. Lejos de eso, le rechazaron, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Pasaje excelente, ¿verdad? Y desde ahí vemos, desde la caída, cómo los hombres cambiaron al Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice este pasaje, adorando a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué desenfoque? El hombre sin Dios, en oscuridad. ¿Qué desenfoque? ¿Qué equivocación? ¿Qué tergiversación? Entonces, aunque es un tiempo, ¿verdad?, de una atención desviada, ¿qué es rescatable en una reflexión? Realmente, ¿los muertos o la muerte? Un tema muy poco usual. Un tema del que nadie se ocupa, un tema que a nadie agrada. Pero reflexionando un tanto con base a las Escrituras, no es a los muertos a lo que debemos poner atención, sino entender la muerte, porque hay un día, lo dice Hebreos, ¿verdad? 9:27, está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. No es a los muertos, es a la muerte. Claro que, ¿qué es la muerte? Para un creyente, ¿qué significa? ¿Qué es para un no cristiano? Son aspectos diferentes, ¿verdad? Los muertos no regresan. Los muertos no dan mensajes. Los muertos no nos acompañan. Según la Biblia, Jesucristo sí viene al hombre, a su vida, a su corazón. La palabra sí es consejo de vida. El Espíritu de Dios sí acompaña al hombre, al creyente, durante su vida. Contrastes absolutos. El hombre necesita compañía, necesita consejo, necesita una presencia. Dios lo ha hecho, el Señor lo ha dado. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, por un lado podemos decir, es el fin de la vida terrena y el inicio de la existencia espiritual. Fin e inicio. ¿Qué es la muerte? Es liberación. Es liberación de cuántas limitaciones, ataduras, ¿sí?,
la muerte. Es transición, una transición a una vida mejor. Sabemos que esta vida llena de vicisitudes. En el mundo tendréis aflicción. Y muchas vidas son testimonio elocuente de ello. ¿Cuántas vidas han transcurrido penosamente sobre esta tierra? Casi arrastrándose, dirían unos. Nos recuerdan a la oruga, nos recuerdan a la crisálida, que lenta y penosamente avanza, pero un día, esa crisálida sale en mariposa a las alturas, a la libertad, al aire, metamorfosis. Y en un sentido, eso es la muerte, una transición, un cambio, una liberación para el que lee, para el que entiende, para el que enfoca como debe ser. Dice Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Según Santiago, la vida es breve. La vida es breve. Y la Escritura enseña que la vida verdadera, plena, espiritual y eterna es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? Entonces, sí hay un tema importante, sí hay un tema que revisar, sí hay un tema en el cual pensar, diríamos de cuando en cuando, que generalmente se da en los sepelios, en los funerales, o con ocasión de una tradición como esta, enfocarnos. ¿De qué sí habla la Biblia? La Biblia habla de vida. Dios es dador de vida. Gran contraste nos presenta Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir, matar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¡Qué claridad! Yo he venido para que tengan vida, no muerte. Pero tal parece que el hombre se ha enfocado, ¿verdad?, más a la muerte en vez de la vida, honrando a la muerte. Culto a la muerte es a la vida. Pero todo esto, ¿verdad?, nos habla de este punto que nos tiene que hacer meditar en una frase: el destino del alma, porque finalmente lo que está en juego es eso. El ser interno, el ser pleno, el espíritu humano, que comúnmente denominamos el alma, ¿sí? El destino del alma. Hay días que llegarán, pero el punto es cómo llegamos. ¿Verdad? No es quizás grato el día de la muerte. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Ni potestad sobre el día de la muerte. El día de la muerte llegará sin duda alguna, ¿verdad? Pero ¿cuál es el destino del alma? ¿Cuál es el destino del alma? El día de la muerte, ese día sin duda es un día de separación. Un día, ¿verdad?, de evaluación. Un día de compensación. Un día de separación terrena, de separación física. Pero tiene que ser un día de unión espiritual. Un día de evaluación donde se hace el corte y la conciencia atestigua sobre los actos, las acciones, la voluntad, el ejercicio de la voluntad en pro del bien o del mal. Día de compensación según sus obras.
Ese día llegará, salvo las excepciones que conocemos. Pero la pregunta es, ¿el destino del alma? La Biblia nos permite entender, ¿verdad?, que el destino del alma es un destino espiritual. Un destino espiritual. A la muerte física, como dijo, ¿verdad?, el teólogo Hodge, a la muerte física, el cuerpo se desintegra. El alma deja de ser. El espíritu sigue existiendo plenamente. ¿Sí? Un proceso. El cuerpo, la materia, lo material, retorna al polvo. El alma deja de ser. Cesa esa parte de vida, ¿verdad?, pasional, emocional. Cesa esa parte, esa área, y sigue existiendo esa esencia espiritual. ¿Sí? El destino del alma, un destino espiritual, ¿verdad? En primer lugar. Los saduceos, los saduceos, inquietos intelectualmente, con dudas y preguntas, muchas como las de hoy en día. ¿Y cómo será lo postrero? ¿Nos reconoceremos? Le hicieron una pregunta al Señor. Una mujer que enviudó 7 veces. ¿De quién será esposa allá? Preguntas materiales, preguntas carnales. ¿Sí? En una dimensión, para una dimensión espiritual. Ese es el problema, ¿verdad?, de la mente aterrizada, de la mente limitada, de una mente no renovada, de una mente que no entiende. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahí estaban en sus preguntas, debates, etcétera. El Señor contestó, leemos en Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La respuesta del Señor, una respuesta espiritual a preguntas mal planteadas. Por eso el Señor decía, ¿verdad?, tantas veces les respondía, ¿qué lees? Como diciendo, lo tienes ahí, debes entenderlo. Toca a nosotros ser diligentes, ser entendidos, buscar. El que pide recibe, el que busca halla, ¿verdad? Al que toca se le abrirá. Y el Señor da esa respuesta. Un destino espiritual. Una vida o existencia espiritual. El destino del alma. Un destino espiritual. En una dimensión espiritual. En una naturaleza espiritual. Dijo el Señor, serán semejantes a los ángeles de Dios. ¿Qué son los ángeles? Criaturas espirituales, inmortales, asexuales. Espíritus. No sujetos a esa parte como en el hombre de el alma. Y aquí es donde cuesta trabajo, pero conviene entender que la vida espiritual está libre del encadenamiento, atadura moral, emocional, pasional, ¿sí?, que caracteriza en esta vida terrena. Espíritu libre. Dios es espíritu, es libre. Los ángeles son espíritus, ¿sí?, están libres, ¿sí?, libres de ciertas circunstancias con respecto al hombre, como este enjambre, esta maraña, ¿verdad?, de instintos, emociones, sentimientos, voluntad, temperamento que llamamos alma, Los ángeles, criaturas libres de un alma corruptible, son espíritus, no se les califica de almas, ¿sí? Por lo tanto, ¿verdad?, su naturaleza, su operación, su comportamiento lo vemos en ese sentido, ¿verdad?, diferente, porque son espíritus, no sujetos a un alma corruptible.
En el hombre, lo corruptible, lo pervertible es su alma, que debe ser tratada, restaurada, regenerada, sanada, liberada de afecciones, de resentimientos, de heridas, rechazos. He ahí un gran batallar, he ahí una gran tarea, la regeneración, restauración interna del ser. Toca esto a nosotros en esta tierra, en este plano, en esta naturaleza, pero los ángeles son libres de esa maraña, de ese enredo. También los vemos asexuales, no sujetos a esta condición de género, masculino, femenino, no, asexuales, sin género, sin sexualidad, sin reproductividad, lo cual implica libres de apasionamientos. Qué torpe la pregunta de los saduceos, de quién será esposa, ¿verdad? ¿Con quién, ¿verdad? ¿Va a ser mujer? ¿En qué estaban pensando? Y el Señor corrige dramáticamente. Todo esto, ¿verdad?, es un tema propio del más allá, propio, ¿verdad?, de la escatología, propio de lo que se menciona en la Biblia, mas no se detalla. Entonces, hay cierto conocimiento, pero con ese cierto conocimiento podemos llegar a entender lo esencial, ¿verdad?, que el destino del alma ha de ser un destino espiritual. Ya, no un destino, ¿verdad?, como en este caso, terreno, pasional, sentimental, emocional, etcétera. No. Se trasciende, se prescinde ya de ciertos aspectos. De ahí esta expresión: el cuerpo se desintegra, el alma deja de ser, el espíritu sigue existiendo. Repito, pero en esta dimensión espiritual. Entendemos a los niños que preguntan: ¿nos vamos a conocer? ¿Verdad? Desde su perspectiva e interés, nos vamos a conocer, nos vamos a amar. Pero la respuesta ahí está. Hay que ser honestos, sencillos, reconocer la limitación de la mente. Por eso Pablo decía: en el presente conocemos en parte, más allá conoceremos correctamente. Hoy vemos en parte, como nublado, borroso, pero allá tendremos una visión completa, perfecta. Por eso es que no se logran entender, como dicen muchos. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Porque es un destino espiritual, una dimensión, una naturaleza espiritual, el destino del alma, un destino espiritual, no sujeto a estas condiciones, ¿sí?, no sujeto a estas pasiones, a estas necesidades, no sujeto a ello. Ahí es la necesidad espiritual, ¿sí?, la necesidad del Espíritu infinito, superior y perfecto que llamamos Dios, Padre bueno, excelente, ¿sí?, la necesidad del ser del Espíritu. Bien decía el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Mi alma, sinónimo de mi espíritu. Entonces, el destino del alma, entendemos que es un destino espiritual, ¿verdad?, pero es decir, libre, amplio, ya sin estas ataduras, limitaciones que tanto pesan, ¿verdad?, que tanto condicionan, que tantos problemas ocasionan cuando no hay esa sujeción, al Espíritu, no hay ese gobierno desde el Espíritu. Entonces es un caos, el destino del alma. También entendemos, según la Biblia, que es un destino, ¿verdad?, espiritual, pero también un destino consciente, Lucas 16, 19 al 31 es un pasaje ya conocido, no lo voy a leer. El rico y Lázaro, donde claramente el Señor en esta presentación, ¿verdad?, hace notar, ¿verdad?, lo contrario a lo que los hombres han propuesto, que la muerte significa la introducción a un mundo inconsciente. Según el Señor, no es así. Al contrario, ¿verdad?, hay claridad, hay conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un destino consciente. Apocalipsis 7, este pasaje, si lo hemos de leer, Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Observe la claridad.
Observe la conciencia, ¿sí? Un destino consciente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No más sufrimiento, no más dolor, no más emociones, sentimientos, conscientes de que son redimidos, ¿verdad? Un destino consciente de la redención, consciente de Dios, consciente, ¿verdad? De ser lavados en la sangre del Cordero, una conciencia de agradecimiento, una conciencia de adoración, una conciencia de servicio. El destino del alma, del espíritu, un destino consciente. Esta multitud, que no es lo único que nos presenta Apocalipsis, nos presenta otras escenas semejantes. El destino del alma, un destino consciente, espiritual y consciente. Y según Lucas 16, un destino consciente. El rico y Lázaro, vidas diferentes, muertes diferentes, paraderos diferentes. Lázaro, que en vida terrena sufrió, le tocó, ¿verdad?, sufrimiento, pobreza, enfermedad, dolor. Se aferró a su fe, supo conservar su fe, como Job, que sufrió pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdida de salud, pero conservó su fe, su respeto hacia Dios. Y así Lázaro, el destino de su alma, unión con Dios, paz, bendición, vida y luz. El rico, insensato. El rico, egoísta. El rico, insensible a la vida, a la realidad, insensible a la necesidad, insensible a Dios. Su destino, consciente, separación. ¿Sí? Separación, angustia, inquietud, privación, obscuridad. ¿Sí? Hebreos 9:27 dice: está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, o sea, la separación. No juicio en el sentido de que Dios los ha de juzgar. No, juicio es separación. Al final de sus días, cada hombre, cada persona ha determinado su estado. Al final de sus días, cada quien. En un sentido profundo, real, Dios a nadie necesita juzgar. Dios no está para separar, rechazar.
como irónicamente, pero acertadamente, en su ironía, dicen una verdad, escépticos, críticos, ateos: yo no creo que un Dios bueno vaya a condenar a alguien. Efectivamente, Dios es bueno y a nadie condena. El hombre se condena solo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rechaza al Hijo rechaza la vida eterna. ¿Quién se condena? El hombre por sí solo. Un destino consciente. Un destino consciente. Y después de esa muerte, el Señor plantea la existencia espiritual consciente, tanto de Lázaro como del rico. Recordemos que ahí tenemos, ¿verdad?, el buen fin y el mal fin. Ahí lo tenemos. ¿De qué depende? ¿De quién depende? ¿De un Dios que ha de juzgar a los hombres? No. Depende del conocimiento y lo que se haga con ese conocimiento. De eso depende. En palabras del poeta, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Dios ha dado vida, Dios ha dado oportunidades, Dios ha dado todo lo bueno. El hombre recibe, ¿y qué hace con lo que recibe? Aprovecharlo, abusar, quejarse, pretestarse, esconderse. El destino del alma, un destino espiritual, un destino consciente, un destino realmente consciente, contra las ideas, teorías, etcétera. La realidad bíblica es esa. Sé que a mucha gente le cuesta trabajo. Escucho gente que se ve claramente impregnada, infectada en su mente por la fuerza o conveniencia de ciertas creencias. Pero ¿cómo va a ser posible que haya sufrimiento? Creo que todos estamos de acuerdo en que en esta vida terrena haya un sistema de justicia y que al que abusa, roba, delinque, mata, se le recluya, se le aparte, se le segregue a una celda, a una cárcel, a manera de justicia, de control, de retribución. Y no somos congruentes con la realidad espiritual. ¿Por qué? Si se acepta y se requiere esto en este plano, la pregunta es: ¿por qué no se requeriría o procedería en otro plano? El destino del alma, un destino consciente y también un destino permanente. Sí, un destino permanente. Sí. Voy a leer en Marcos, Evangelio de Marcos 9, versículo 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Calificativos que en esencia de qué nos están hablando, donde el gusano no muere, no tiene término, fin. El fuego nunca se apaga, porque el destino del alma es un destino permanente. Sabemos que también el Señor sigue hablando: si tu mano, si tu ojo, si tu pie, sácalo. Y desde luego que no es literal, ¿verdad? Porque independientemente de que en qué estado se viviría, sin manos, sin pies, sin ojos, sin órganos, independientemente de eso, mientras hay vida, muchos seguirían pecando, tan solo con la mente, con el pensamiento. Pero el punto no es ese, no es lo literal, sino el sentido de hay algo que sacrificar. ¿Por qué? Porque finalmente mano puede significar obras. ¿Qué obras te hacen caer? Tu ojo. ¿Qué cosas ves que te hacen caer? Tu pie, tus pies. ¿En qué caminos andas que te hacen caer? Sacrifica esas obras. No literalmente la mano, sacrifica lo que ves, sacrifica dónde andas.
para que no vayas a un estado permanente. El destino del alma es un destino permanente. Entonces, ¿qué significa? Significa tener conciencia, significa prepararse, significa tomar decisiones, significa limitarse, significa sacrificarse de ciertas cosas. Lucas 12, Evangelio de Lucas 12, versículos 19 al 21. Está hablando previamente de un hombre rico. Versículo 19, ¿verdad? Después que hubo acumulado tanto, diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. ¿Sí? La responsabilidad de la conciencia, la responsabilidad de la vida, un destino permanente. ¿Sí? Tu mano, córtala. Hay responsabilidad en los actos, hay responsabilidad, ¿verdad?, en lo que se ve, se anda, se hace. Hay responsabilidad en lo que se acumula. Arriba dice, guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia. ¿Para qué se vive? ¿Para trabajar? ¿Para qué se trabaja? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué se gana dinero? Para tener placer. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gran desventaja, gran limitación, quizás hasta perdición, el no saber hacer uso, ¿verdad?, de los recursos en esta vida. ¿Sí? Y solo para sí, no darle a Dios lo que es de Dios, lo que corresponde, su obra, su reino, impulsar, sino solo para sí. Responsabilidad. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué cuentas vas a entregar? ¿Qué has hecho con todo lo recibido? ¿Has cumplido? Así vivía este hombre. Y en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículo 11, intitulado El juicio del gran trono blanco, la gran responsabilidad universal del hombre. Dicen las palabras de este libro. Vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabras claves, ¿verdad? Vi a los muertos del versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños, ¿se refiere a niños? No, se refiere a posición de vida, posición en la vida. Gente con autoridad, con poder, con capacidad, o gente sencilla, gente con limitación, gente que nunca tuvo poder. Todos delante de Dios tenemos responsabilidad. Libros abiertos, conocimiento de todo ser, conocimiento de toda persona, conocimiento de las obras.
Cada quien escribe su vida. Cada quien escribe su libro. Cada quien escribe su historia. Cada quien. Dios no. Libros, conocimiento. El libro de la vida. El libro de la vida. El libro de la vida. Los obedientes. ¿Sí? Como dijo Jesús, el que oye estas palabras y me obedece será una persona sabia. El libro de los obedientes, válgase la expresión sencilla, ¿sí? Pero esencial, según sus obras. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una comparecencia literal ante un Dios juez? Dios no necesita juzgar al hombre. Claro que puede. Es el justo, es el santo, es el perfecto, desde luego el omnisciente, omnipotente. Lo es todo ello. Pero al decir Dios no necesita juzgar. ¿Por qué? Porque a la muerte de cada persona, cada quien ha definido su lugar. Eso es la responsabilidad personal, la responsabilidad de vida, la responsabilidad del conocimiento, de la conciencia. El destino del alma no depende de Dios, depende de cada quien, de cada persona. Eso es lo que nos habla este pasaje, que comúnmente, un pasaje que se lee y hace pensar, la mente produce esas imágenes de un enorme, ¿verdad?, gran imponente trono blanco, y más si lee esos cuadernillos pequeños de Chick Publication con esos dibujos tan sugestivos, ¿verdad? Un gran trono, un personaje sentado ahí, una multitud delante de él y una pantalla inmensa, ¿verdad?, que balconeará la vida de todos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, se ríen, se deleitan, quizás a otros les causa temor. ¿Cómo van a pasar mi vida ahí? Dios no necesita exhibir a nadie. Cada quien lo ha hecho. ¿Cuál es la esencia de este pasaje? Déjeme decírselo. La responsabilidad de todos, de cada persona. Somos responsables de nuestros actos. Cada quien escribe su vida. Cada quien decide. Dios tiene conocimiento de todo esto, sí, tiene conocimiento, pero el destino del alma, ¿verdad?, eso depende de cada quien. O es un destino espiritual, es un destino consciente, es un destino permanente. Todos, grandes y pequeños. Entonces, ¿verdad?, ¿qué hay? La vida, la muerte y el más allá. El más allá espiritual, ¿sí?, muy superior a esta dimensión y condiciones limitantes. Por favor, no concibamos la vida espiritual de acuerdo a la vida terrenal, emocional, pasional, pasajera. No, por favor. Es un destino espiritual, un destino consciente, un destino permanente, ¿sí?, perpetuo. Cuesta trabajo a la mente humana entender esto, porque es limitada y siempre ha estado, ¿verdad?, la mente circunscrita a límites, porque el hombre tiene límites, su vida terrena, sus capacidades, sus posibilidades. Pero entrar en lo espiritual definitivamente es algo diferente. ¿Verdad? ¿Qué nos deja claro todo esto? ¿Cómo vivir? La Biblia enseña cómo vivir y cómo morir. El día de la muerte. Para un creyente, ¿verdad?, hay tranquilidad, hay paz. Los muchos testimonios de creyentes, ¿verdad?, ya ahí en la puerta de transición, testimonios de vida, de paz, de consuelo. El testimonio de aquellos sin Cristo, terrorífico, oscuridad, tinieblas, espanto, temor. ¿Sí? ¿Dónde está el cielo al final de una vida con Cristo? ¿Dónde está el infierno al final de una vida sin Cristo? Unión
o separación. Estás en obediencia. Estás en sujeción. Estamos en paz con Dios y con los hombres. Le dijo un doctor, un médico, a un servidor de muchos años: arregle sus asuntos porque le queda poco tiempo. Y el servidor le contestó: tengo mis asuntos en orden. He servido a mi Señor. No le debo nada a los hombres. Y Cristo pagó mi deuda espiritual hace mucho tiempo. Paz con Dios y con los hombres. Dios es vida. Dios de vivos. Ha dado vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene y tendrá paz, bendición. Dijo Pablo, el apóstol, antes de finalizar sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El Señor dijo: consumado es. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la vida. Ciertamente existe un evento, el fin de los días físicos, la muerte, pero que solo es la entrada, el inicio para la vida espiritual y la vida perpetua. El destino del alma, el destino del espíritu del hombre, un destino espiritual, un destino consciente, un destino permanente con Dios. El enfoque de las Escrituras, ¿verdad? Si hay una muerte, pero mejor aún, hay una vida perpetua con Él. Motivo, ¿verdad?, de dar gracias. Motivo para estar preparados, para vivir como corresponde, ¿verdad?, sabiendo en quién está depositada, como decía el apóstol, ¿verdad?, en dónde está el depósito de nuestra salvación, en Él. Que las Escrituras, el consejo de este libro, la presencia del Espíritu y la gracia de Jesucristo el Señor es lo que nos ha de iluminar y nos lleva por sendas de justicia en esta vida. Damos gracias. Puede cerrar sus ojos un momento, por favor, concentrándonos. Dedique estos momentos y, sobre todo, por favor, si en la semana no lo ha hecho, no ha tenido tiempo de oración, con mucha razón, estos breves instantes son del Señor para nuestro Dios, para decirle: Dios y Padre eterno, muchas gracias, mil gracias. Porque en este mundo y en esta vida, en medio de los pensamientos de los hombres, de las interpretaciones de los hombres, de las costumbres y tradiciones de los hombres, nosotros podemos mirar a tu palabra, entender tu palabra, Padre, y ser beneficiados y favorecidos por tu palabra eterna. Gracias, Padre, porque nos has dado vida, como está escrito. Nos has dado vida juntamente con Cristo. Toda la oportunidad y posibilidad de vida espiritual para tener vida eterna, vida perpetua. Hoy, al reflexionar en este tema, en el que casi nunca o nunca reflexionamos, el día de la muerte, entendemos que el destino del alma, de nuestra alma, de mi alma, de mi espíritu, es un destino espiritual, mayor, Señor, imponente, libre, una existencia libre de tantas ataduras que aquí, Señor, nos ha tocado vivir. Gracias por ello, porque en ti tenemos y tendremos libertad plena y absoluta. Un destino consciente, Señor, no un sueño u otras ideas humanas, sino una realidad
consciente como se deja de ver en las Escrituras. Un encuentro, un acercamiento con la verdadera presencia y realidad de lo infinito, superior y perfecto. Un destino consciente, Padre, como esas multitudes que se describe están ante esa gloria y majestad. Un destino permanente, Señor. Reconocemos que a nuestra mente humana le cuesta trabajo entender el concepto de para siempre, siempre un estado permanente. Y aún en medio de nuestra incomprensión, sabemos que podemos ser obedientes, obedientes, Padre. Gracias, gracias. Cada uno individualmente, cada una podemos decir: Señor, yo decido vivir en obediencia. Yo decido vivir en sujeción. Yo decido vivir en cumplimiento y tener paz, paz espiritual eterna y paz con los hombres. Gracias por esta oportunidad. No me pretestaré en lo que hacen otros o dejan de hacer, sino que yo agradezco y aprovecho esta oportunidad, Padre. Gracias, Señor, y con tu ayuda hago compromiso de poner la fijación en las prioridades, el reino de Dios, tu justicia, lo demás vendrá por añadidura. Esta vida, Señor, será una vida para servirte, no para egoísmo, sino para servirte, Señor, lo que somos y lo que tenemos. Sabiamente hemos de hacerlo, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Gracias, mil gracias. Amén, Señor, y amén. Dios es bueno, Padre bueno, nos bendice. Solo podemos agradecerle, tributarle toda bendición al bendito, toda gratitud. Hagámoslo meditando, escuchando, cantando, entonando este canto a continuación. Bendiciones fluyan siempre de nuestras vidas, en sus vidas, cada hogar, cada persona, cada niño, grandes y pequeños. Adorémosle, démosle gracias. Solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer, es necesario Resucítame en ti.
solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para 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 ti. Oh, yo quiero vivir solo para ti. Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Recuerda que una forma importante de agradecer y servir es a través de nuestras aportaciones, diezmos, ofrendas que impulsan la obra de Dios. Queremos llegar a más personas. Si bien no estamos utilizando las instalaciones del auditorio, recuerda que los compromisos con el lugar continúan. Por eso tu esfuerzo es importante. Muchas gracias a todos aquellos a quienes mantenemos el compromiso de mayordomía y quienes no, hoy sean invitados. Recuerda que las aportaciones las puedes realizar de 3 formas. Primero, presencialmente en el instituto, en efectivo, en tu sobre. Segundo, a través de transferencia bancaria. Y tercero, a través de depósito. En las últimas 2 opciones, transferencia y depósito, no olvides anotar tu nombre para poder identificar tu aportación. Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu obediencia. Y recuerda que de lo recibido de su mano, le damos. Hoy te recomendamos la lectura La medida del líder. Asimismo, recuerda que tenemos disponible el comentario bíblico Matthew Henry y la serie de predicaciones Amor. Todo esto y más en la librería ESER, la librería del Instituto Teológico Gamaliel, en la que vas a encontrar material didáctico, material para niños, Biblias diversas y mucho más. Lo que necesites, llámanos. Igual, recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Y no olvides disponer de todos los servicios que están a tu disposición. Programa de radio, célula de discipulado, domingo de iglesia en casa, curso formativo para el servicio los días sábados,
y el curso básico de teología. Ha sido un placer sintonizar contigo este momento. Nos vemos en la emisión de la próxima semana. Un abrazo muy cálido, bendiciones.